En las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se lograron identificar 25 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapores de agua, gases volcánicos y bajo contenido de ceniza. Se contabilizaron 12 minutos de tremor de baja amplitud. Sismo vulcanotectónico. Adicionalmente, el día de ayer se registra un nuevo sismo vulcanotectónico alrededor de las 15 horas con 39 minutos. Cabe mencionar que yo les mostré a ustedes un audio donde se escuchaba una pequeña explosión y coincide ese momento con el evento del sismo vulcanotectónico. Este nuevo sismo vulcanotectónico tiene una magnitud de 1.8 y aún no hay dato de la profundidad, pero es el sismo número 1 de este mes de mayo del 2022. CENAPRED nos agrega un dato muy importante en su reporte y nos comenta el siguiente dato. El día de ayer se detectó una señal sísmica de baja amplitud asociada con flujos de agua entre las 14 horas con 57 minutos y hasta las 20 horas con 30 minutos en una de las barrancas del sector norte del volcán Popocatépetl. Durante la tarde de ayer y también hace aproximadamente un par de horas, se han registrado flujos de agua descendiendo del volcán Popocatépetl por las tormentas de los últimos días. Esto ha generado que el hielo que se veía se haya desvanecido rápidamente, creando estos pequeños flujos de agua descendientes por las barrancas del sector norte. No hay ninguna población afectada, ¿ok? Las emisiones volcánicas se dispersan con dirección noreste. El, sema El semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. Sismogramas del Popocatépetl. Aquí estamos observando el sismograma de Atlisco, Puebla, donde podemos ver un incremento en la actividad, algunos minutos de tremor, también vemos algunos registros de exhalación y en la parte inferior iniciando en traza roja y continuando en traza azul, tenemos el registro sísmico del 4.1 en Pinotepa Nacional a las 17 horas con 28 minutos. Lo que va de este sismograma, esta hoja nueva, aparentemente se muestra más tranquilo, aparentemente. Aquí tenemos el PPIG del volcán Popocatépetl, donde podemos apreciar a las 12:30 y 12:40 esta actividad propiamente del volcán Popocatépetl. También podemos observar aquí a las 17 horas con 30 minutos es el sismo de magnitud 4.1 en Pinotepa Nacional y tenemos aquí otros dos pequeños registros que corresponden a actividad también quizá de el volcán. Aquí tenemos el sismograma de Ciudad de México que se ve más relajado que el día de ayer.
las 16 horas, unidad R979F, ubicada en Puebla, nos muestra un evento detectado con un valor en baja frecuencia de 6.0 micras por segundo y en full spectrum con un valor de 9.3 micras por segundo. Veamos este registro. A las 17 horas con 29 minutos se activa Puebla evento detectado con un valor inicial en baja frecuencia de 8.5 micras por segundo y en full spectrum con un valor de 8.9 micras por segundo. Digo inicial porque seguimos escuchando el registro de que aún hay movimiento. Los valores incrementan y se activa entonces prealerta baja frecuencia Puebla, ya quedando finalmente los valores en baja frecuencia a 26.8 micras por segundo y en full spectrum con 29.8 micras por segundo. Veamos el desarrollo completo mientras nos llega la notificación oficial del Servicio Sismológico Nacional. Puebla, evento detectado. Prealerta baja frecuencia Puebla. Y aquí tenemos ya la notificación oficial del Servicio Sismológico Nacional y nos reporta un sismo de magnitud 4.1 con epicentro en tierra en Pinotepa Nacional a las 17 horas con 28 minutos y con una profundidad de 10 kilómetros. Por eso nuestra unidad en Puebla lo registró importante. Así es como queda registrado en Atlisco, Puebla, el sismo magnitud 4.1 de Pinotepa Nacional. Inicia en traza roja y continúa en una traza azul. Aquí les voy a mostrar a continuación estos registros que se estuvieron viendo el día de ayer. Aquí lo grabé a partir de las 2 de la mañana con 36 minutos, registros en los tres componentes del acelerógrafo Acapulco Unidad 1 allá en San Marcos, Guerrero. Pero cabe mencionarse que estos registros se vieron también horas antes de este. Y bueno, para estas horas ya llevamos al menos en Guerrero 4 sismos, uno de 4.0 en Petatlán, Guerrero a las 2:15, uno más de 4.1, mismo lugar, Petatlán, Guerrero a las 2:27 y tenemos uno más de 4.0 en Coyuca de Benítez a las 4 de la mañana con 9 minutos. Y bueno, pues como les decimos, hemos visto registros así, debemos estar pendientes de nuestro equipo en Acapulco.
Resumen de la sismicidad mensual del mes de abril del 2022. En abril de 2022, el Servicio Sismológico Nacional reportó 2.348 temblores con magnitudes desde 1 a 5. El sismo de mayor magnitud del mes ocurrió el 19 de abril a las 7:44 horas. Su epicentro se localizó a 38 kilómetros al sureste de Ciudad Lázaro Cárdenas, en la costa del estado de Michoacán. Fue de magnitud 5 y su origen se debe a la interacción convergente entre las placas tectónicas de Cocos y de Norteamérica. Otro sismo que ocurrió en el contacto entre estas dos placas tectónicas fue de magnitud 4.8. Tuvo su epicentro en las cercanías de San Pedro Pochutla, Oaxaca, y ocurrió el día 27 a las 6 horas con 1 minuto. Ambos sismos fueron sentidos en las regiones cercanas a los epicentros. El día 8 de abril, a las 18:20 horas, se registró un sismo con epicentro a 3 kilómetros al suroeste de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. El evento fue de magnitud 1.7 y también fue percibido en la zona cercana al epicentro. Sismos magnitud 4.0 a más en México. Sismo magnitud 4.0 en Cualcomán, Michoacán, a la 1 de la mañana con 21 minutos. Sismo magnitud 4.0 en Unión Hidalgo, Oaxaca, a las 2 de la mañana con 8 minutos. Sismo magnitud 4.0 en Petatlán, Guerrero, a las 2 de la mañana con 15 minutos. Sismo magnitud 4.1 en Petatlán, Guerrero, a las 2 de la mañana con 27 minutos. Sismo magnitud 4.1 en Mapastepec, Chiapas, a las 2 de la mañana con 30 minutos. Sismo magnitud 4.0 en Coyuca de Benítez, Guerrero, a las 4 de la mañana con 9 minutos. Sismo magnitud 4.2 en Sayula de Alemán, Veracruz, a las 8 de la mañana con 13 minutos. Sismo magnitud 4.1 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, a las 17 horas con 28 minutos. El día de hoy en México y hasta las 17 horas con 28 minutos se han contabilizado 48 sismos. De estos, 40 van entre las magnitudes de 3.0 a 3.9 y tenemos 8 sismos entre las magnitudes de 4.0 a 4.2. El número de sismos es el siguiente: en Guerrero 11, Oaxaca 17, Chiapas 5, Veracruz 2, Baja California 5, Jalisco 1, Colima 2, Michoacán 4 y Sonora con un sismo más. Puebla, evento detectado. A las 16 horas, unidad R979F, ubicada en Puebla, nos muestra un evento detectado con un valor en baja frecuencia de 6.0 micras por segundo y en full spectrum con un valor de 9.3 micras por segundo. Veamos este registro. A las 17 horas con 29 minutos se activa Puebla evento detectado con un valor inicial en baja frecuencia de 8.5 micras por segundo y en full spectrum con un valor de 8.9 micras por segundo. Digo inicial porque seguimos escuchando el registro de que aún hay movimiento.
los valores incrementan y se activa entonces prealerta baja frecuencia Puebla, ya quedando finalmente los valores en baja frecuencia a 26.8 micras por segundo y en full spectrum con 29.8 micras por segundo. Veamos el desarrollo completo mientras nos llega la notificación oficial del Servicio Sismológico Nacional. Puebla, evento detectado. Prealerta baja frecuencia Puebla. Y aquí tenemos ya la notificación oficial del Servicio Sismológico Nacional y nos reporta un sismo de magnitud 4.1 con epicentro en tierra en Pinotepa Nacional a las 17 horas con 28 minutos y con una profundidad de 10 kilómetros. Por eso nuestra unidad en Puebla lo registró importante. Así es como queda registrado en Atlisco, Puebla, el sismo magnitud 4.1 de Pinotepa Nacional. Inicia en traza roja y continúa en una traza azul. Hoy les voy a compartir la primera parte de Platicando con un sismólogo. Este es el doctor Diego Melgar Moctezuma. Bienvenidos a una nueva emisión de Platicando con un sismólogo, la cual es una actividad de divulgación del Servicio Sismológico Nacional, en la cual tenemos especialistas en sismología que responden a sus preguntas en vivo. Nos acompaña el doctor Diego Melgar Moctezuma. Sus investigaciones se enfocan en la física de los sismos de magnitudes grandes. Utilizando datos geofísicos, geología, oceanografía y percepción remota, el profesor Melgar estudia los procesos de ruptura y los peligros sísmicos y de tsunamis de esos eventos. También trabaja en técnicas para mejorar los sistemas de alerta temprana, utilizando técnicas de inteligencia artificial. Buenos días, Caridad, y buenos días a todos. Súper. ¿Y cuál ha sido, digamos, tu experiencia más importante con algún sismo grande? Bueno, indudablemente a todos los sismólogos mexicanos, el sismo de 1985, aunque yo tenía 1 año y medio de edad, ni siquiera, tenía apenas, acababa de cumplir 2 años de edad, no recuerdo haber sentido el sismo, pero recuerdo, mis papás trabajaban en la colonia Roma y recuerdo todavía años después, cuando yo tenía 6, 7, 8 años de edad, iba con ellos a la oficina en la colonia Roma y todavía había edificios colapsados o edificios abandonados o lotes baldíos en donde había habido un edificio colapsado. Entonces recuerdo eso de forma muy, muy nítida. Pero para mi formación personal, el sismo más importante fue el sismo de magnitud 9 que hubo en el 2011 en Japón. Ocurrió en mi segundo año del doctorado y tuve la fortuna, la verdad, de visitar la zona inundada por el tsunami. La visité exactamente 1 año después, en 2012, en la zona de Sendai, se llama. Y fue un momento verdaderamente, no sé, no existen palabras para describirlo, porque la destrucción del tsunami es equivalente a una bomba nuclear. Pueblos y ciudades que habían desaparecido por completo, en donde había 100 manzanas de cascajo, donde antes había habido casas y edificios, donde la gente había vivido sus vidas, no quedaba nada. Entonces eso a mí me marcó y
y me convenció de que no importara qué fuera lo que yo iba a investigar, me llamaba la atención cómo evitar que esas cosas pasaran de nuevo, y por eso aún me dedico mucho al tema del peligro y de las alertas tempranas. Sí, súper interesante. Pues platícanos un poquito cómo funcionan las alertas de tsunamis y cuál es la diferencia entre la alerta de tsunamis y la alerta sísmica. Son diferentes y similares al mismo tiempo. El tsunami en general se tiene más tiempo para emitir una alerta. La gente en México tiene buen conocimiento de la alerta sísmica, dependiendo de dónde esté el sismo y en dónde se encuentre uno. A veces solo vas a tener un par de segundos de alerta, a veces puedes tener más, decenas de segundos quizás, hasta un minuto, entre que suena la alerta y que se siente la sacudida. Los tsunamis, en general, aunque México es un poquito diferente, se tiene un poco más de tiempo, quizás 10 minutos. México es una situación peculiar donde el tiempo es corto, pero 10 minutos quizás entre que se siente el sismo y que lleguen las primeras olas que son de consideración. En otras partes del mundo se tienen hasta, por ejemplo aquí en Oregon, donde estoy ahorita, se tienen hasta 45 o 50 minutos. Entonces se puede tener más tiempo para que los sistemas, los algoritmos identifiquen el sismo y calculen la intensidad esperada del tsunami y se emita la alerta. Sin embargo, a pesar de que se tiene más tiempo, es un proceso complejo y los sistemas de alerta temprana para tsunamis no son tan avanzados como los sistemas de alerta temprana sísmica. Es un tema de investigación activa. Muchas gracias, Diego. Pues ya tenemos algunas preguntas del público y de hecho Alan Martínez nos pregunta algo relativo a alertas sísmicas. Dice, ¿por qué las alertas sísmicas no se activan en sismos mayores a 5 en Oaxaca o cercanías a Ciudad de México? Decisión de ingeniería, Alan. Cuando uno construye, crea, piensa, concibe un sistema de ingeniería, y al final del día los sistemas de alerta temprana son sistemas de ingeniería, hay que tomar algunas decisiones. Y esta es una decisión de diseño que tomó el CIDES, la asociación civil que maneja la alerta temprana, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el CIDES. Tomó esta decisión fundamentada porque lo que termina sucediendo es que los sismos más pequeños, menores de magnitudes 6 o 5, usualmente no son percibidos fuertemente por las personas. Entonces quizás uno podría pensar, no es conveniente alertar cuando la intensidad de la sacudida va a ser menor. La otra cosa que termina sucediendo es que los sismos pequeños son mucho más frecuentes. Hay sismos de magnitud 5, pues no sé, Caridad y otras personas en el servicio sismológico sabrán las estadísticas bien, pero sismos de magnitud 5 en el país son bien comunes. Entonces, si alertaras para sismos de magnitudes menores a magnitud 5, imagínate, estarías emitiendo alertas todos los días para situaciones en donde la gente no va a sentir la sacudida. Quizás eso podría llevar a que la gente se hartara del sistema y que le perdiera confianza quizás. Entonces, todas estas variables hay que tomarlas en cuenta. ¿Cómo va a responder la gente? ¿Qué tanta certidumbre se tiene al medir el sismo y todo esto? Entonces, es una decisión de ingeniería, Alan. Muchas gracias, Diego. Y gracias por aclarar que la alerta sísmica no depende del Servicio Sismológico Nacional. Así es. Huehueteo Gaxiola pregunta, ¿qué nos puede decir del enjambre sísmico en la brecha de Guerrero y Oaxaca en estos últimos días? No, Huehueteo no le he seguido la pista mucho al enjambre en las costas de Oaxaca. Últimamente he estado más ocupado trabajando un poco el sismo que hubo en Acapulco el año pasado. Ese sismo generó un tsunami pequeñito, pero bastante interesante. Pero bueno, los enjambres sísmicos son también más o menos comunes, no solo en México, sino en todas partes del mundo. Son temas difíciles los enjambres, porque la gran mayoría de las veces los enjambres no conducen a un sismo de magnitud mayor. Es decir, ocurre el enjambre, se sienten muchos sismos pequeñitos, lo cual es molesto para la gente que vive en esas zonas y quizás preocupa y estresa, pero al final del día no producen un sismo mayor. Sin embargo, muy de vez en cuando hay situaciones donde un enjambre sísmico eventualmente puede producir un sismo un poco mayor. Y el caso más famoso es el del Áquila, en Italia. En el año 2009 hubo un enjambre sísmico que luego llevó a un sismo mayor. Pero la grandísima mayoría de las veces, los enjambres sísmicos no llevan a un sismo mayor.
huehueteo. Entonces, lo que pasa es que los sismólogos aún tenemos muchísimo trabajo, mucho camino por andar para poderte decir cuando suceda un enjambre sísmico si es o no es factible que ocurra un sismo más grande. La verdad de las cosas es que aún somos bastante ignorantes y la Tierra es un planeta bastante complicado y no tenemos todavía el poder, el conocimiento para decir si va a ocurrir un sismo más grande o si no va a ocurrir un sismo más grande. Aline Solano te envía saludos desde el punto mexicano más cercano a la trinchera. Y Valentina Maite Márquez pregunta, ¿qué le pasaría a Acapulco en el gran sismo que se espera? Pues se va a sentir el sismo del 2021, de septiembre 8, me parece, del 2021, no recuerdo el día preciso, creo que fue el 8 de septiembre, del año pasado. Es un buen ejemplo de qué es lo que se puede esperar. Sacudida fuerte, muy fuerte, y los edificios que se encuentran en situación más precaria, sobre todo en las laderas de las zonas bastante empinadas que hay alrededor de la bahía, se encuentran en peligro de colapso. Esto me recuerda decirles que es un adagio popular entre los sismólogos, que los sismos no son los que matan son los edificios. Y entonces los códigos de construcción y construir de forma responsable y acatando el código de construcción es la mejor forma de protegerse en contra de un sismo. Pero bueno, se sentiría una sacudida muy fuerte. La otra cosa que tiene peculiar Acapulco es que al ser una bahía cerrada, el tsunami dura bastante tiempo adentro de la bahía. Es como estar en la tina o en la alberca. Si tú generas olas adentro de una alberca o adentro de una tina, las olas duran mucho tiempo, y eso se ve en el pequeñísimo tsunami que hubo en el 2021. El tsunami, las olas duran hasta un día adentro de la bahía, entonces sentiría un mar muy picado, y en el caso de un tsunami mayor puede haber inundación en las zonas planas, en las zonas bajas de la bahía. Entonces sacudidas e inundación por el tsunami es lo que se podría esperar. Gracias. Perita Cervantes pregunta sobre los sismos planos. No sé qué sean los sismos planos. El planeta es tridimensional y los lugares donde ocurren los sismos en general son curvos, pero no sé qué sean los sismos planos. Confieso. A mí también se me hace raro. Quizás se refiere a los sismos lentos. Igual y si nos explicas qué es un sismo lento. Claro, los sismos lentos son uno de esos fenómenos maravillosos que ocurren en el planeta. Que es un sismo en general, es cuando dos pedazos del planeta que se tocan a sí mismos en lo que llamamos la falla, se deslizan uno respecto del otro. En el caso de México, esos dos pedazos del planeta son dos placas tectónicas, la placa de Norteamérica, donde viven ustedes y donde vivo yo también, y la placa de Cocos, que se encuentra mar adentro de Acapulco, de las costas de Guerrero y Oaxaca. Entonces esas placas chocan y donde se tocan es la falla, y cuando una de ellas se mueve respecto de la otra, se produce un sismo, se genera sacudida, se genera el tsunami. Esos son los sismos cotidianos, digámoslo así. Ese proceso de romper la falla dura 5, 10, 15, 20 segundos, a veces un minuto, y entonces así, se rompe la falla y se acabó. Los sismos lentos pueden durar semanas y hasta meses, pero se mueven de forma tan lenta, casi a la velocidad a la que le crecen a uno las uñas. Se mueven de forma tan lenta que no generan ninguna sacudida perceptible, no generan ningún tsunami. Entonces los sismos lentos en sí casi no producen ningún tipo de peligro, pero son parte importante del sistema que es la tectónica de placas y que es México. Y de hecho son súper interesantes y no se conocían hasta por ahí del año 2000, cuando se descubrieron en Cascadia y en Japón, y en el 2001, 2002 me parece se descubrieron también en México gracias al trabajo de personas como Vladimir Kostoglodov en el Instituto de Geofísica. Entonces son un fenómeno bien raro y bien peculiar que aún estamos tratando de entender y de conectar cómo se comportan esos sismos y los sismos normales, y si se conecta uno con el otro, si pueden acelerar o decelerar el tiempo de ruptura de los sismos comunes. Muchas gracias. De hecho, Ricardo Daniel pregunta si los sismos lentos pueden provocar un sismo mayor. Es como la pregunta de los enjambres.
de hace un minuto. Quizás, y de nuevo tenemos que aceptar nuestra ignorancia como científicos y decir que no lo sabemos aún. Casi de forma segura va a haber veces en donde un sismo lento produzca o lleve a cabo o facilite que un sismo que de todas maneras iba a ocurrir, en lugar de que ocurra dentro de 20 años, ocurra hoy. Eso es posible, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Y de hecho hay muchísimos ejemplos, hay sismos lentos en otras partes del mundo, los hemos descubierto en muchas otras partes del mundo. Hay muchos ejemplos donde ocurre un sismo lento y no se produce ningún sismo mayor. El ejemplo más reciente y más famoso fue en Nueva Zelanda, en el 2016. Hubo sismos lentos de importancia y justo debajo de la ciudad capital de Nueva Zelanda, y todo el mundo estaba súper estresado porque veíamos los sismos lentos por todas partes. De hecho hubo más de un sismo lento y mucha gente pensaba esto va a desencadenar un sismo mayor, y no pasó nada. En México ha habido muchos sismos lentos desde que los descubrimos en el 2020, en el 2001. Se han registrado muchísimos sismos lentos y aún no hemos visto evidencia definitiva de que producen sismos grandes. Entonces, de nuevo, posible, quizás, pero la mayoría de las veces no llevan a sismos mayores. Diego, muchas gracias. Adriana RT pregunta ¿cuándo estaría pronosticado este sismo? Yo creo que aquí estaría bueno que respondieras, la pregunta obligada, ¿se pueden predecir o pronosticar los sismos? Desafortunadamente, no. Y eso es la respuesta tajante. No tenemos ningún mecanismo, actualmente no tenemos ningún tipo de medición, ni conocemos de ningún mecanismo físico que podamos ver o medir que nos ayude a predecir los sismos. Y ya, no se puede. Entonces, pronosticar si un sismo lento va a producir un sismo grande y cuándo, hoy en día es imposible, y cualquier persona que les diga lo contrario, las probabilidades de que sea un charlatán son bastante altas. Todos los sismólogos queremos que los sismos sean predecibles. Todos deseamos que los sismos sean predecibles, pero aún no. Entonces, si nos preguntan de nuevo dentro de unos 500 años, quizás ya tengamos el conocimiento científico para hacer predicciones, pero hoy día no se puede. Excelente noticia para el planeta Tierra. Estaba ahí, en medio de los invitados y las cámaras, un aparato sin forma definida, con tuberías, tanques y palancas. Difícil describirlo con palabras, pero más difícil asimilar lo que esta cosa hace. Esta planta transforma el plástico y lo convierte en combustible. Es una especie de alquimista del nuevo siglo, que transforma de manera mecánica, sin la intervención de químicos o disolventes, desechos de todo tipo de plástico en gasolina. El plástico de las bananeras, el plástico de los floricultores, todo lo que es los 7 plásticos. Fundas, botellas, todo lo que es plástico. Yo saco gasolina, diésel, querosén, parafina, gas, todos estos a partir de un petróleo que yo hago a partir del plástico. ¿Pero será lo suficientemente buena para competir con la gasolina tradicional? No, esta es mucho mejor calidad, mucho mejor calidad. La gasolina regular o la gasolina ultra o premium, como se le llama, de alto octanaje, todavía tiene plomos, todavía tiene azufres, metales pesados y tiene 91 o 92 octanos, la más grande. Esta gasolina tiene ausencia de eso porque no viene del petróleo, viene de un refinado que ya es el plástico. Según Edgar, inventor de la máquina, esta gasolina es absolutamente limpia y contiene 102 octanos, no ensucia los inyectores, no produce humos contaminantes y puede mezclarse con el combustible normal. Pero lo mejor de todo es que está hecha a base de plástico. ¿Cómo lo consigue? El plástico tiene una cadena de carbonos, él proviene del petróleo, entonces por ingeniería inversa puede regresar otra vez a sus orígenes y eso es lo que hice, volví a regresar al petróleo, pero lo estoy refinando, volviendo a refinar, es un refinado pero lo vamos a volver a refinar. El impacto de esta máquina es inconmensurable, ya que el costo de producción es mucho menor que el de la gasolina, sumado a la extracción de petróleo, y resuelve un problema real en nuestros países. En Ecuador y a nivel latinoamericano
el 10% de los plásticos se reciclan, el 90% van a los botaderos de basura. Entonces, ¿por qué vamos a matar el plástico si lo podemos reproducir, procesarlo y lo convertimos en combustibles limpios? Durante la presentación de la planta la semana pasada, se obtuvo gasolina de tapas de botellas y otros elementos. Se la colocó en una motocicleta y al encenderse no emitió ningún tipo de humo ni olor. De hecho, el combustible como tal tiene un olor particular, extraño pero predecible, huele a plástico. Esto es algo barato, seguro, ecológico y aparte la calidad de combustibles es muy alta. La empresa mexicano-estadounidense escogió a Ecuador como el primer país sudamericano para implementar esta tecnología. La primera planta industrial se colocará en la provincia de Galápagos en marzo del próximo año. En estos tiempos que nos peleamos por el precio de los combustibles y por la basura que generamos, sin duda la aparición de esta tecnología es una noticia esperanzadora.